Desde el comienzo, debí percatarme de que algo no estaba correcto. No solo se percibía la tranquilidad del entorno rural, tampoco la brisa apacible que se colaba entre los frondosos árboles, sino la mirada de Eduardo, el padre de Lucas. Siempre me hacía dudar de si estábamos solos al ver algo en su mirada. La mirada del suegro no era la habitual, generando incertidumbre sobre lo que depararía el futuro. Desde que Lucas propuso la idea de visitar la finca de su familia, consideré que sería un descanso ideal. Alejados del ruido de la urbe, ambos podríamos relajarnos al fin y disfrutar de nuestra compañía. Desde el momento en que llegamos, me di cuenta de que este viaje iba a superar mis expectativas. En lugar de las mañanas apacibles y los paseos por la granja que imaginaba, nos esperaban experiencias mucho más intensas y sorprendentes bajo el cielo estrellado. En el fondo, tenía la certeza de que el interés principal de Lucas residía en su trabajo en lugar de dedicar tiempo a mi persona. Siempre mostraba mayor interés en las pantallas de la computadora que en la mujer a su lado. En cuanto descendimos del vehículo, Eduardo, el papá de Lucas, nos dio la bienvenida. Tenía unos cuantos años encima, pero irradiaba una presencia imponente. El pelo plateado rodeaba un rostro surcado por los años y sus ojos, a pesar de su gentileza, transmitían algo que me provocó un escalofrío. Recibí un saludo acompañado de una sonrisa que, inexplicablemente, hizo latir mi corazón más rápido. Aquella sonrisa no solo transmitía calidez, sino que también ocultaba un misterio que me resultaba imposible desentrañar en ese momento. Al principio, todo transcurría según lo previsto. Mientras Lucas y Eduardo compartían risas y rememoraban anécdotas del pasado, yo permanecía atento, tratando de integrarme en ese renovado ambiente familiar. Sin embargo, debo admitir que algo dentro de mí experimentaba transformaciones. Cada vez que me encontraba a solas con Eduardo, percibía una atmósfera cargada de tensión. Siempre demostraba consideración. Se aseguraba de que me sintiera a gusto y esos detalles, que parecían inofensivos, empezaron a provocar una reacción en mi interior. Tengo presente una ocasión en particular en la que nos encontrábamos reunidos en la sala, mientras Lucas se encontraba en el pueblo adquiriendo algunos artículos. Eduardo y yo nos hallábamos solos, sentados junto a la hoguera. La ausencia de palabras entre nosotros resultaba agradable, aunque estaba cargada de mensajes no expresados. Su mirada hacia mí era discreta pero penetrante. Y al encontrarse nuestras miradas, experimentaba una descarga eléctrica que me estremecía por completo. ¿Estás disfrutando de la granja?, inquirió con su profunda voz que inundaba el entorno. Afirmé que era preciosa, tratando de mantener la calma a pesar de sentir mi corazón latir rápidamente. Mostró una sonrisa de medio lado, aunque en ella se percibía una combinación de entendimiento y enigma. Sin percatarme, comencé a frecuentarlo más en el establo, lugar donde se encargaba del cuidado de los caballos. Lucas parecía tener muchas distracciones, lo que me permitía disfrutar de mi tiempo explorando la granja con tranquilidad. Sabiendo que Eduardo siempre estaba a mi lado, empecé a buscar motivos para acercarme a él y entablar conversación, incluso si eran asuntos sin importancia. Pero en el fondo ansiaba volver a experimentar esa mirada intensa. Durante la tarde, en el momento en que Lucas se encontraba en una videoconferencia laboral, opté por dirigirme hacia el establo. Eduardo se encontraba en el lugar de siempre y me extendió una invitación para volver a entrar. Me enseñó la técnica para cepillar a los caballos. Y al sentir el contacto de sus manos dirigiendo las mías, experimenté un estremecimiento en todo mi ser. La cercanía entre nosotros resultaba evidente. Y a pesar de que no había ocurrido nada aún, era consciente de que nos dirigíamos hacia un destino inevitable. «Posees destreza en esto», comentó, observándome detenidamente, mientras finalizaba de cepillar a uno de los equinos. «Me parece que estoy recibiendo enseñanzas del más destacado», contesté. Y los dos nos echamos a reír como si el futuro fuera incierto. Dentro del establo, se percibía una atmósfera acogedora gracias al aroma del heno recién cortado y la madera antigua. Mientras Eduardo me instruía sobre el cuidado de los caballos,
Pude percibir el calor de sus manos al rozar las mías. Fue un leve roce, pero lo bastante para provocar que mi corazón latiera más rápido. Cada movimiento que realizaba denotaba una tensión que le resultaba difícil de manejar. De repente, interrumpió el silencio que nos rodeaba al elogiarte como una mujer excepcional. Clara. Es sorprendente que Lucas no se dé cuenta. Me sorprendió tu comentario. Observé su mirada y percibí algo que no había notado en mucho tiempo. Asombro. Eduardo demostraba amabilidad no solo con sus acciones, sino que también me prestaba verdadera atención. Fue en ese instante cuando algo en mi interior se quebró. Reconocí en voz baja que ya no le importaba. Mientras intentaba controlar las lágrimas que seguían queriendo salir. Él me ve como un simple objeto decorativo. Nada más. Eduardo soltó un suspiro hondo y, en silencio, se acercó hacia donde yo estaba. Mi cuerpo entero respondió de inmediato y, sin tiempo para comprender la situación, fui abrazado por él. Durante un instante, todo pareció congelarse en el mundo. Nos encontrábamos en el establo. Solos tú y yo. Mi soledad se transformó en una sensación que había mucho tiempo que no experimentaba. Consuelo y anhelo. Deberías recibir un trato más adecuado, murmuró con una voz suave y llena de determinación. Se aproximó aún más, con la mirada clavada en la mía. En el ambiente se percibía una tensión latente. Algo que había tratado de pasar por alto, pero que en ese momento resultaba inevitable. Deberías recibir el trato que merece una mujer tan extraordinaria como tú, expresó. Sus palabras impactándome por completo. No logré contestar. Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de significado, eran exactamente lo que necesitaba oír. Fue en ese instante cuando todo dio un giro inesperado. Eduardo se aproximó más y, sin darle tiempo a asimilar la situación, me dio un beso. Al principio, el beso era delicado, pero rápidamente se tornó en algo más apasionado, rebosante de pasión. Me entregué por entero, sin pensar en nada más. De Lucas. De la responsabilidad. De lo correcto o incorrecto. Lo fundamental era el efecto que Eduardo tenía en mí. Al separarnos, Jade, la cruda realidad se hizo presente una vez más. A pesar de haber engañado a Lucas. En el fondo, era consciente de que aquel beso no había sido simplemente un error. Representaba algo de gran magnitud. Algo que había mantenido oculto por un largo periodo. Es imposible, susurré. Aunque mi voz carecía de firmeza. Sé lo que siento, expresó Eduardo, manteniendo su mirada en la mía. Sin embargo, Clara, me he encariñado contigo. Las palabras me impactaron de repente. Tenía la certeza de que mis sentimientos hacia Eduardo eran auténticos. Sin embargo, al escuchar esas palabras en voz alta, tomé conciencia de la verdadera magnitud de lo ocurrido. Dejé atrás el establo con un peso en el pecho. Aunque al mismo tiempo, una sensación de comprensión renovada me invadía. Los sentimientos que tenía hacia Lucas habían desaparecido por completo. La amabilidad de Eduardo y su manera de tratarme hicieron surgir en mí algo que había permanecido inactivo por mucho tiempo. Era consciente de que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podría retroceder. En aquella noche, mientras Lucas descansaba, las lágrimas fluían en silencio mientras mi corazón, previamente cargado, se despojaba del sufrimiento que había llevado por tanto tiempo. Tenía plena conciencia de que el trayecto que se avecinaba presentaría desafíos, que mis elecciones causarían dolor. No obstante, había algo que ya no podía pasar por alto. Mi corazón se llenó de amor por Eduardo. Y, aunque causara sufrimiento, ese sentimiento era tan genuino como cada pulsación de mi corazón. No logro encontrar las palabras para describirlo. Pero cada detalle de ese momento único se refleja en todo lo que observo. Llegó el momento de encarar la realidad. No podía continuar con una existencia que me agobiaba tanto. El cariño que Eduardo me demostró me hizo recordar mi verdadera esencia y lo que realmente valía. En este momento, a pesar de la incertidumbre que rodeaba la situación,
Tenía claro que no estaba dispuesta a conformarse con algo inferior. Durante el día de hoy, recibí un mensaje que decía: ¿te animas a evadirnos un poco? Entonces, ¿deberíamos residir todos al final ya que todos merecemos encontrar la felicidad en este mundo? Al leer con atención, tratando de comprender lo que se expone, debo expresarles: está en lo correcto. Cada persona merece experimentar la felicidad, independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Agradecemos que hayas visto nuestros contenidos audiovisuales. Recuerda suscribirte al canal y deja un comentario indicando tu ubicación geográfica, mencionando tanto el país como la ciudad en la que resides. Si deseas ver más videos, simplemente selecciona el que está en la pantalla y haz clic en él. Nos vemos más tarde. Un fuerte abrazo.